Profesor, buenos días. ¿Cómo Profesor, buenos están? días. Buenos días, buenos días. Buenas, profe. Par de minutitos para cambiar de aires, ¿ya? No han terminado muy tarde. Par de minutitos y empezamos. ¿Cómo está Estrellita, Gonzalo, Judith? Buenos días. ¿Qué ha pasado acá? Buenos días, Yamil, Fabio, muy buenos días. Par de minutitos, esperamos, por favor. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Con ustedes. Estamos por acá. Listo. Creo que podemos terminar. Intentaremos. Wow. Bien, jovencitos, tengan ustedes muy buenos días. El frío nos sigue acompañando y nos seguirá acompañando algunos días más. Continuaremos con nuestro trabajo dejado el día de ayer. Empezábamos a entrar al estudio de lo que era nuestra región andina, de aquel fenómeno orográfico resultado de ese movimiento tectónico que, valga la redundancia, lo reconocimos como tectónica andina, ¿no? El cual había hecho que el encuentro, la colisión, el choque de dos grandes placas, como son la placa de Nazca y la placa sudamericana, habían arrugado completamente la vertiente occidental de América del Sur, mientras que la vertiente oriental de América del Sur se encuentra en un estado original, ¿no? Si nosotros hacemos el perfil de América del Sur, el perfil de América del Sur más o menos nos sale así. Por aquí el océano Pacífico, por aquí el océano Atlántico. Y si queremos establecer el territorio sudamericano, Sudamérica es más o menos así, una estrecha franja costera, estrechita, que es nuestra costa, un territorio terriblemente accidentado, complejo, y el resto hasta las playas del Atlántico constituyen, pareciera, una extraordinaria masa o mesa de billar, ¿no? Entonces, esto ya sabemos, producto de esa tectónica andina, producto de esa colisión que hay entre la placa de Nazca y la placa sudamericana. Este territorio nuestro que ayer dijimos sentirnos orgullosos de vivir sobre los Andes, este territorio plegado, este territorio full placas, este territorio arrugado, heterogéneo, es producto de esta actividad tectónica, ¿sí? Y algo que establecíamos el día de ayer, si nosotros podemos ratificar, por ejemplo, lo que intentábamos hacer el día de ayer para de una u otra manera designar lo que es la cordillera de los Andes como aquel fenómeno geomorfológico más importante que tiene una extensión de más de 7.000 kilómetros de largo,
desde la parte norte de América del Sur, ¿no?, hasta el extremo sur de Chile, constituyéndose la principal columna vertebral de América del Sur, ¿no?, atraviesa el territorio peruano de sur a norte, estamos viendo, ¿no?, permitiéndonos lo que estoy resaltando en este momento, básicamente vienen a ser esos dos flancos que hemos establecido, ¿no? Por un lado, el flanco occidental, que sería este que recorre muy pegadito o paralelo a nuestra costa o al litoral peruano. Y el otro, que vendría a ser el flanco oriental, ese que viene, ¿no?, paralelo a nuestra llanura amazónica, a esa mal llamada selva. Y en medio de estos, particularmente, ¿no?, particularmente entre lo que viene a ser los Andes del norte, existe una cadena central, al igual que en la configuración de los Andes del centro, ¿no? Tres cadenas de montañas. En cambio, los Andes del sur, habíamos establecido que se caracteriza única y exclusivamente por presentar las dos vertientes, ¿no? Antes había que hacer un trabajo minucioso de esto. Hoy en día, ¿no?, se ha reducido cantidad de nombres y podemos empezar diciendo, como establecimos el día de ayer, a nivel de sectores, nuestra cordillera de los Andes, atravesando el territorio peruano, podemos establecer el primer sector, al cual vamos a denominar Andes del norte, ¿no? En estos Andes del norte, Una extensionalmente pregunta. podemos decir, dime, hijita. ¿Por qué los Andes del sur no tienen lo que es la cadena central? Porque esa es la configuración geomorfológica que se destaca, ¿no? Ahí. Estos Andes del norte, diremos que es aquel sector que se extiende desde el nudo de Pasco hasta la frontera con Ecuador, ¿sí? Luego tenemos el sector denominado Andes del centro, aquel que se extiende desde el nudo de Pasco hasta el nudo de Vilcanota. Una vez más ratifico, estos dos sectores, ¿no?, estos dos sectores son los únicos que presentan tres cadenas de montañas, ¿no? Mientras que en el sector comprendido como los Andes del sur, que se extiende desde el nudo de Vilcanota hasta la frontera con Chile y Bolivia, podemos encontrar que solamente tenemos dos cadenas. Esa es la configuración. Y en medio de estas dos cadenas tenemos esa geoforma plana que hemos llamado el famoso altiplano. Es un plano rodeado por cadena de montañas. Y en medio de este altiplano tenemos nuestro lago mágico religioso, el lago Titicaca. ¿Sí? Listo. Esto a nivel de sectores, ¿no? Una división transversal. Ahora, un análisis minucioso de estos sectores nos va a establecer que los Andes del norte, les decía, presentan tres cadenas, ¿no? Por un lado, esta será la cadena oriental, ¿no? Esta será la cadena central y la que va paralela a la costa o al litoral, hemos dicho, es la cadena occidental. Mientras que en los Andes del centro, de igual manera, y divisamos, en este caso de retorno, ya estamos, ¿no?, la cadena occidental de los Andes del centro, ahí tenemos la cadena central de los Andes del centro y la cadena oriental de los Andes del centro, ¿no? En los Andes del sur tenemos nuestra cadena oriental y nuestra cadena occidental. Eso significa que por situaciones didácticas, por situaciones pedagógicas, ¿no?, el estudio de nuestros Andes lo estamos dividiendo en 3 sectores y 8 cadenas, por si acaso, ¿ya?
Además de esto, podemos aprovechar, de repente, creo que con el siguiente mapa podemos aprovechar con esta. Aquí está establecido todo lo que hemos hecho en el mapa anterior, ¿no? Una vez más, aquí está clasificado nuestros Andes del norte, ¿no? Aquí en este grafiquito denominado como el sector 1, con sus 3 cadenas, ¿no? Con su cadena oriental, cadena central y cadena occidental. Mientras que en el sector 2 tenemos establecido los Andes del centro, ¿no? Dirigiéndose desde el nudo de Pasco hasta el nudo de Vilcanota. Igual también con 3 cadenas de montañas, la occidental, la central y la oriental. Y el último, el sector 3, el que estamos denominando Andes del sur, con su nudo, a partir del nudo de Vilcanota, dirigiéndose hacia la frontera con Chile y Bolivia, con sus cadenas occidental y oriental. De paso, este mapita, ¿no? Me gustaría que lo analicen así detenidamente, porque también lo tienen en vuestras separatas, y cuando tenemos esta información, podría ser este motivo de entrar en pregunta, ¿no? Entonces, ya no es necesario, antes teníamos que en este sector aprendernos casi 1200 a 1300 nombres. Ahora necesitamos aprender solamente lo necesario, lo que estimula, por ejemplo, o lo que estipula solamente el contenido de vuestro texto, ¿no? Pero para esas cositas me pueden ayudar algunos detalles. Recuerden, ¿no? Recuerden que yo les decía, para este tipo de cosas es bueno a veces ayudarse por un grafiquito, ¿no? Ese grafiquito que se los hacía ayer, ¿no? 3 arriba, 3 abajo, ¿no? Y 3 al medio y 2 abajo. Eso. Y eso es lo que tenemos representado, claro, de mejor manera, ¿no? Aquí en el mapa. Siempre resaltando esta cosita acá en los Andes del norte, ¿no? Estito que lo voy a ver una vez más acá, ¿no? Este sectorcito. Este sectorcito para nosotros tiene que ser de vital importancia, ¿ya? Porque hace poco ya nos sirvió para qué? Para determinar el punto más alto y el punto más bajo del territorio peruano. Hemos visto que en este sectorcito se encuentra, ¿no? El punto más alto. Y hacemos mención a algunas cositas. Una vez hecho mi grafiquito, por ejemplo, vamos a establecer en este grafiquito algunos detalles como, ¿no? Voy a comenzar a seguir este curso, ¿ya? Voy a comenzar a seguir este curso. Por ejemplo, estoy en los Andes del norte, ¿no? Y entre la cadena occidental y la cadena central voy a tener un importante río, que ya nos vamos adelantando algo cuando hablemos hidrografía, creo que es el siguiente mes, el río Marañón. Y vamos a ver que ese río Marañón realiza un corte aluvial acá, ¿no? Realiza un corte aluvial. ¿Cómo se habían llamado esos cortes aluviales? Pongos. Pongos. Perfecto, hijo. Realiza un corte aluvial a la cadena central, ¿sí? Y este se llama, aquí tenemos, ¿no? El pongo de Rentema o pongo de Retama. Listo. Aguas más abajo, el Marañón va a seguir su curso y esta vez va a cortar a la cadena oriental, formando otro pongo, el pongo de Manseriche. ¿Sí? Y se han dado cuenta un detalle. ¿Qué dijimos del pongo Manseriche ayer? ¿Qué habíamos dicho del pongo de Manseriche ayer? Repíteme, Gonzalo, no te he escuchado. Es el pongo más largo, ¿no? Este pongo tiene una longitud de 12 kilómetros, ¿ya? Y seguimos aguas abajo, el Marañón. De pronto vamos a llegar hasta, ¿no? Un poquito ya nos adelantamos a hidrografía, ¿no? Hasta este punto. Ese punto se llama
Nauta, donde se va a encontrar con otro río, vamos a ver, ¿no? Entonces ya me doy cuenta que en los Andes del norte, entre la cadena occidental y la central, discurre sus aguas el río Marañón. Ahora, seguimos identificando. Entre esta cadena central, ¿no? Entre esta cadena central y la oriental, vemos a otro río, ¿no? Otro río que también nace, ¿no? De la gran divisoria de aguas que constituye el nudo de Pasco, ¿no? Este río va a cortar la cadena oriental. Y este corte vamos a reconocer como el famoso Pongo de Aguirre. ¿Y dónde termina? Seguimos aguas arriba el Guayaga y vamos a darnos cuenta que el Guayaga es un afluente, deposita sus aguas en el Marañón. Listo. ¿No? Ahí ya tenemos para aprender, ¿no?, que el río Marañón forma dos pongos, el Rentema y el Manseriche. En cambio el Guayaga, el Pongo de Aguirre, ¿no? Y si quisiéramos ser más específicos, acá vamos a encontrar, pero eso lo haremos posteriormente, ¿ya? Algunos otros pongos. Ahora, venimos a los Andes del centro, y nos vamos a ubicar aquí, en esta cordillera muy, muy importante. Esta cordillera, que lo estoy marcando con aspa y con check, ¿no? Esta cordillera es muy, muy importante. Esta para nosotros constituye la cordillera de Chila. Curiosamente, en esta cordillera, ¿no?, va a nacer el río más largo de la vertiente del El lago Pacífico. Titicaca. No, no. En esta Es cordillera de lo que- Chila va a nacer el río más largo de la vertiente del Pacífico, el Colca-Majes-Camaná. En esta Ah, sí. cordillera va a nacer el río más largo del mundo y vamos a hacer el seguimiento a esas aguas, ¿no? De esta cordillera está naciendo un río que se va a llamar el río en la cordillera el Misme, ¿no? ¿Están viendo? Y este río va a cortar la cordillera de Vilcabamba, formando el Pongo del Apurímac. Se supone que ya estamos hablando del río Apurímac, ¿no? El Apurímac más tarde va a recibir las aguas del río N, ¿no? Y de pronto va a seguir nuevamente, ya con el Tambo, va a formar el Pongo de Tambo y se va a encontrar por acácito. El río Tambo ya cambió. El, lo que aguas arriba empezó como Apurímac, acá ya llega con el nombre de Tambo. Y nos vamos a dar cuenta que entre la cadena central de los Andes del centro, entre esta cadena y la oriental, hay otro río importante. Y ese río importante que nace, ¿no?, muy cerca al nudo de Pasco, este río se llama el Vilcanota Urubamba, que aguas más abajo va a cortar la cordillera de Vilcanota, formando el Pongo de Mainique, va a atravesar nuestra zona amazónica de la Convención y va a haber un lugar donde se llama Atalaya, se va a juntar con el río Tambo para dar origen al río Ucayali. Río Ucayali. Claro, donde les decía, ¿no?, el Ucayali o el Apuparu llegará hasta la localidad de Tambo, donde se juntará con el Marañón para formar el extraordinario Amazonas, ¿no? Estamos bien, Tito nos ha ayudado a algo, a entender esas cositas, ¿ya? Es necesario revisar Tito, porque ahora vamos a hablar por lo menos de pongos, por lo menos vamos a hablar de valles. Ya no hablaremos de la misma cantidad de nombres, pero este grafiquito nos va a ayudar para eso. Solamente hoy tenemos que hacer mención, por ejemplo, que dentro de esa heterogeneidad, dentro de esa gran variedad de formas geográficas que encontramos en la región andina, sobresalen, les decía, en primer lugar lo que son los valles. Y recuerden
la mención que les hice cuando hablamos de valles dentro de la clasificación de formas, ¿no? Les dije, los valles son la principal o de repente la más importante geoforma que pueda existir, porque aquí se concentran la mayor cantidad de actividades económicas, en los valles se encuentran la mayor cantidad de concentración humana, y no solamente en la región andina. Esto lo vamos a ver en la costa, en la Amazonía, no solamente en el Perú, en cualquier parte del mundo. ¿Sí? Los valles siempre han constituido un centro, un foco demográfico y concentración de actividades económicas. Y obviamente en la región andina tenemos valles importantes, ¿no? Esta ya no debía mencionarla porque se supone, por cultura general, todos los cusqueños debemos saber, ¿no? La presencia del valle del Guatanay, el Vilcanota, el Mapacho, se encuentran en el Cusco. ¿Saben dónde se encuentra el valle del Guatanay? No Obviamente, sé, ¿no? no, sí se dice. Está cerquita a nosotros, ¿no? De repente unos más cerca que otros, ¿no? Particularmente Creo que quienes sí lo viven vi. en el Valle Sur, ¿no? San Sebas, San Jerónimo, Saya, están mucho más próximos. ¿Dónde se encuentra el Valle del Mapacho? Ay, eso sí, no sé dónde se. A ver, algún lugar famoso que ustedes conozcan que las aguas del río Mapacho formen este extraordinario valle. En algunos días del siguiente mes va a ser un lugar recontra visitado, Paucartambo. Muy bien, Luis Honorato, ¿no? Y el Valle del Vilcanota, el que acabamos de mencionar, ¿no? ¿Alguien de ustedes tiene la suerte de vivir en torno al Valle del Vilcanota? Sí, pero Gonzalito, ¿dónde vive? Sicuani, obviamente, Sicuani. Ahí está la naciente, ¿no? Del gran río Vilcanota. Y les decía, toda la cuenca del Vilcanota concentra la mayor cantidad de población y actividades económicas. Haremos mención al Valle de Huanta, en Ayacucho, Huarpa, en Huancavelica. Este vallecito que ustedes observan en esta imagen es el Valle del Mantaro, el valle más extenso del territorio andino, el valle más extenso del Perú, tanto así que comprende la extensión de Junín y Huancavelica. Este valle del Mantaro se conecta con Lima mediante la famosa carretera central, y esta carretera central le permite abastecer, ¿no? Este valle abastece de de todos los alimentos de pan llevar, verduras, frutas, ¿no? Carne, a lo que es la ciudad de Lima, el valle de Pampas entre Ayacucho y Apurímac, el valle de Pachachaca en Abancaicito, Apurímac, el valle del Apurímac entre Cusco, Apurímac, Ayacucho, el más conocido como el Brain, ¿no? Listo. Esto a nivel de valles interandinos. También tenemos mesetas, ¿no? Mesetas que vienen a ser áreas extraordinariamente de actividad ganadera, ¿no? La mayor cantidad de nuestras mesetas sobresalen pues por su actividad ganadera, y entre ellas consideraremos una de las más extensas, la meseta de Junín o Bombón, la meseta de Parinacochas y Pampa Galera, ¿no? Castro Virreina, llamado también Choclococha, en Huancavelica, nuestras famosas mesetas de Ocongate, Sibinacocha, Chinchero Maras, y nuestros altiplanos yeyes, ¿no? Yanaoca y Yauri. Eso a nivel de mesetas. ¿Qué más tenemos? Este grafiquito también lo tienen. Una vez más para recordarles, ¿no? Miren, siempre cualquier información en nuestra separata, por más gráfica que sea,
no impide que tenga que ser analizada, ¿no? Yo les pregunto, a ver, díganme si esta afirmación es verdadera o falsa. La Cordillera Blanca es la cordillera más occidental en el Callejón de Huaylas. ¿Verdadero o falso? Falso, profesor. ¿Por qué? Perfecto, ¿ya? Nos vamos a ubicar, les decía, la importancia de este sectorcito. Nos vamos a ubicar acá, ¿no? Donde nuestra cordillera se bifurca en dos, ¿no? Por un lado, rojito acá. Por un lado, ay, 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 ay. Por un lado, tenemos una cadena de montañas acá. Y por otro lado, a ver si es que no sale. Sí, nos va a salir. Acá está la otra. Listo. Esto creo que ya nos está dando la respuesta, ¿no? Creo que ya nos está dando la respuesta acá. Entre los nudos, ¿no?, de Tuco, que se encuentra acá, nudo de Tuco, donde esa cadena de montañas se abre en dos, hasta el nudo de Mollepata y Pelagatos, la cordillera se bifurca en dos ramales. Y los colores que estoy utilizando creo que ya lo dicen, ¿no? Por un lado, la cordillera negra y por otro lado la cordillera blanca. ¿Sí? La cordillera blanca en este momento se constituye la cordillera más oriental, la cordillera negra la más occidental, la blanca la más oriental. Esta llamada ahí está, esta es la cordillera blanca. Para nosotros en esta configuración la más oriental. En esta configuración la cordillera negra viene a ser la más occidental. En medio, al medio de estas dos cadenas de montañas, cerca al nudo de Tuco, nace un río importante en la costa, ¿no? Este río que también va a romper a la cordillera negra en el famoso accidente que se conoce como el Cañón de Pato, el río Santa. Y este río Santa va a formar el extraordinario paisaje conocido como por un lado, el Callejón de Son de Huaylas. Huaylas. Perfecto, por un lado rodeado por la Cordillera Blanca y en la parte más occidental por la Cordillera Negra. Y una preguntita así, de situación lógica. ¿Cuál de las dos cordilleras será la más alta, la blanca o la negra? Obviamente, porque debido a su gran altitud, no alberga la mayor cantidad de glaciares. La negra totalmente descubierta. Por eso acá tenemos, ¿no? Aquí está establecido esa configuración. El 1, Cordillera Blanca. El 2, ¿no? El Huallanca. Más hacia el sur, debajo ya del nudo de Tuco está el Huayhuas. Más hacia el sur, ahora. Y por si acaso, este cinquito que alguna vez mató cantidad de alumnos en un examen, ¿no? La cordillera del Guaguruncho o Guaguaruncho. ¿A qué sector pertenecerá de los Andes del Norte? Este 5, ¿no? El Guaguaruncho. ¿A la occidental, a la central o a la oriental? Oriental. Está entre Pasco. Muy bien. También hay que establecer acá en la información, seguimos teniendo algunas, ¿no? Otras cordilleras con representaciones glaciares. Por aquí cito nomás. Con el 6 tenemos la Viuda en Lima, Canta, ¿no? La 7, la Central. La 8, la Gran Cordillera de Chonta. 9, donde se encuentra nuestro
nuestros volcanes más altos, ¿no? El Ampato, la cordillera 10, Huanzo, y esta 11 que les decía la importancia que tiene, ¿no? La cordillera de Chila, que ojalá más tarde, cuando hablemos de ríos, veamos la triste realidad que está sucediendo ahora en Chile, motivo, producto de este descongelamiento glaciar, ¿no? Aquí en la cadena central de los Andes del centro tenemos nuestro Huaytapallana. Acá en el 13 tenemos nuestra Vilcabamba con nuestro Ausangate, ¿no? En el 14 tenemos Urubamba con nuestro Chicón, la Verónica, ¿no? 15 tenemos la del Vilcanota con nuestro Ausangate. 16 La Raya, 17 Carabaya y Apolobamba dirigiéndose hacia el territorio boliviano. Esas cositas por si acaso hay que destacarla, ¿ya? ¿Qué más hablamos ahora? Antes teníamos que aprendernos toda esta cantidad de nombres. Hoy felizmente ya queda para el recuerdo. Andes del norte, Andes del centro, Andes del sur. Qué terrible. En algún momento les comentaba la historia de esto, ¿no? Muchos turistas al llegar a este lugar, ¿what? Dicen, ¿qué cosa? ¿Qué ha pasado? Me refiero a esta imagen, ¿no? No sé cómo lo asuman ustedes, pero en los turistas provoca Yo admiración, solo fui una vez, pero de pequeñito no me recuerdo nada. ¿no? Ese cuadrito llama la admiración a muchos. Y ellos dicen, abra la raya, ¿qué cosa? Dicen, ¿no? Por Dios, Gonzalo, ¿qué estás pensando? Hasta que llegamos a nuestro altiplano, el altiplano del Titicaca. Ah, Luz Clarita ya reaccionó. Ese altiplano que dijimos, aquel territorio alto y plano que se encuentra rodeado por dos cadenas de montañas, ¿no? En este lado la cordillera volcánica, la cordillera occidental de los Andes del sur, muy pegadito, paralelo a la costa, al litoral peruano, y acá la famosa cordillera de Carabaya que se extiende hacia el lado boliviano. ¿Qué más decimos, no? Resaltamos eso mismo en su ubicación. Se ubica entre las cordilleras occidental y oriental, ¿no? De los Andes del sur. Su altitud promedio radica en cima de los 3.810 metros de altitud. Este altiplano ya nos vamos introduciendo algunas características hidrográficas en el Perú. Dice, forma la cuenca endorreica y la única cuenca que tenemos en esta condición, endorreico, ¿ya? Tiene un área aproximadamente de 200.000 kilómetros cuadrados, de los cuales casi una cuarta parte nada más es nuestro, 46.000 kilómetros cuadrados. Las otras tres cuartas partes constituyen en buena porción el escenario geográfico donde se alza el territorio alto peruano, nuestro Alto Perú, Bolivia, ¿no? En la actualidad y desde tiempos inmemoriales, esta zona se ha caracterizado siempre por ser un centro ganadero, agrícola por excelencia y lo más importante, ¿no? Un centro que ha concentrado, un lugar que ha juntado, que ha conglomerado la mayor cantidad de la población en el Perú. Y todo eso gracias a la presencia del lago Titicaca. Si no, nada más un poquito recordemos, por ejemplo, ¿no? ¿Qué dicen los orígenes históricos de la gran cultura inca, del gran estado inca, ¿no? Nos hablan de una leyenda, la leyenda de Manco Cápac y Mama Ojo, ¿no? Nos habla la leyenda de dos personas que salieron,
del lago Titicaca, ¿no? Y lo que estamos interpretando en la realidad es que este lago Titicaca desde tiempos inmemoriales siempre concentró gran cantidad de gente. Pero definitivamente, si bien es cierto, gracias al lago Titicaca es posible la vida en el altiplano, porque si no hubiera el lago Titicaca, imposible concebir actividad económica, imposible concebir presencia humana a esas alturas y con esas características de temperatura que le debía tocar. De una u otra manera, el lago Titicaca, si nosotros ahora hablamos de Puno, para muchos en nuestro subconsciente Puno es sinónimo de frío, ¿no? Si ahora Puno es sinónimo de frío con la presencia del lago Titicaca, se imaginan qué sería del altiplano sin la presencia del lago, ¿no? Las temperaturas serían mucho, mucho más inferiores de la que ahora son. Entonces, desde tiempos inmemoriales, gracias a este lago Titicaca, este altiplano ha sido un lugar de concentración humana. Pero definitivamente, este altiplano, desde tiempos inmemoriales, también es una zona muy castigada por los factores climáticos, ¿no? En tiempos de friaje como esta, a veces las heladas han superado los márgenes normales. En época de lluvias a veces fue castigada por sequías, ¿no? Largos periodos de estiaje. Por eso que esta gente, ¿no? Desde tiempos inmemoriales, aquellos, Valerie, qué bonito, y lo vas a ratificar, ¿no? Desde tiempos inmemoriales, esta gente ha desarrollado una característica muy particular, ¿no? Y si Valerie lo puede ratificar, ¿no? Si de verdad es de Puno, ¿no? ¿Cuál es la habilidad, jóvenes? ¿Cuál es la habilidad, la cualidad más grande del puneño o del que viene de ese sector altiplánico? El Aymara, profe. Ah, no, cualidad como persona, característica como ser humano. Resistencia al frío, obviamente, algo característico en el puneño, en el poblador del altiplano. Ayaviri, Juliaca, Hollywood, ni qué hablar, Hollywood terriblemente expresa esta característica. A ver, ¿por qué sobresale el... Ay, gracias, Gonzalito, ¿no? Los puneños, los originarios del altiplano vienen a ser los fenicios en el mundo. ¿Cuál fue la característica de los fenicios? Grandísimos comerciantes. ¿Cuál es la característica del poblador del altiplano del Perú? Grandísimo comerciante, ¿no? Por eso, esta habilidad ha contrarrestado esa dificultad del clima, ¿no? Además de otras habilidades que le ha permitido a este poblador emigrar. Por eso la leyenda nos habla de un manco capa jimama obvio, que emigra buscando nuevas tierras y que llega acá, ¿no? A este hermoso valle. Y desde tiempos, miren, si nosotros revisamos algo de historiografía, por ejemplo, a los primeros años de la República, donde se empiezan a hacer, por ejemplo, los primeros censos, pueden creer que Puno en algún momento fue el departamento, la región más poblada del Perú, ¿no? Pero vuelvo a recalcar, por estos caracteres y condiciones geoclimáticas, el poblador de esta zona siente la necesidad de salir, de emigrar de su territorio, ¿no? Y algo extraordinario, el puneño donde va no va solo, el puneño va llevando su cultura, su tradición, sus costumbres. Por eso será que, por ejemplo, en el Cusco estamos a punto de terminar nuestras fiestas jubilares y no solamente en el Cusco, váyanse a cualquier sitio, Arequipa, no en el sur, vámonos al centro, vámonos al norte. ¿En qué parte del Perú no hay puneño? Y como el puneño va cargado de todo eso, su raigambre costumbrística, en todo el Perú se baila la saya, se bailan las danzas, que lo vemos ahora característicos ya adornando, por ejemplo, nuestro mes jubilar, ¿no? La diablada, todas esas danzas altiplánicas, porque esa es característica del puneño, ¿no? Tiene un sentido de identidad extraordinaria. Por eso es lo que destacamos el altiplano desde un punto de vista geográfico, ¿no?
como un centro extraordinariamente ganadero, agrícola y lo más importante, de gran concentración poblacional. Después de nuestro altiplano nos vamos a ver nuestros glaciares, ¿no? ¿Qué es un glaciar? Qué terrible, se dan cuenta, miren, qué gran diferencia entre estas dos imágenes, ¿no? Un territorio donde vemos ese proceso de descongelamiento y el otro a la izquierda que nos habla de una morrena de ablación, un glaciar que creo se ha quedado en un 10 o 15% de cobertura de nevada. Y quienes hemos ido o quienes vamos permanentemente, por ejemplo, a Coyoliti, podemos ver cómo estos últimos años el gran nevado de Chinacara, aquel nevado donde años atrás, 10 años atrás, nuestros pablitos iban en peregrinación a traer bloques de nieve en sus espaldas, hoy ya no hay, es más, eso está, esa actividad de los pablitos ahora está prohibida. ¿Qué es Pablitos? Pablitos. Muy bien. ¿Qué es un Ya, profesor, glaciar? nuestro Pablito iba ahí, profe. Ahí va Pablito, dice. ¿No? Los glaciares, ¿no? Vienen a ser, dice, una capa gruesa, una masa gruesa de hielo, que obviamente se forma, ¿no? En las partes más altas de las montañas, aquí, justamente debido a su gran altitud y las bajas características, ¿no? Y las bajas características de, perdón, las bajas temperaturas características de estas alturas hacen que el hielo permanentemente se forme. Pero para que haya esta masa de hielo, dice, debemos establecer que en esta montaña se establezcan, ¿no? Se produzcan básicamente algunos procesos como, por ejemplo, un lugar de elevadísima altitud por la acción de las bajas temperaturas, comienza el escaso vapor de aire, vapor de agua que hay en el aire, comienza a acumularse. Por consiguiente, el primer paso para la formación de un glaciar viene a ser la acumulación. Ahora en junio, algunos ya lo estamos viendo, en julio lo vamos a seguir viendo. ¿Se han dado cuenta, por ejemplo, en nuestros jardines, ¿no? O en el pasto en términos generales, en la mañana amanece con una cobertura blanca, el cual en nuestro lenguaje coloquial, en nuestro lenguaje común en el Cusco, llamamos, ¿no? Ha caído la helada, ¿no? Ese es el primer proceso para la formación de un glaciar. Pero ¿qué sucede, no? Llega el sol y es tan delgadita la capa, se derrite, ¿sí? Entonces, en estos lugares altos, el primer proceso inicia con la acumulación, pero la gran altitud de este lugar hace posible, ¿no? Que por más que venga el sol, las bajas temperaturas mantengan estas capas de hielo, ¿no? Y de pronto, después de la acumulación, pasemos a un proceso de compactación, ¿no? Estas delgaditas capas, una sobre otra y sobre otra, van a comenzar a compactarse, ¿sí? Y por último, después de compactarse, van a entrar a un proceso también producto de las bajas temperaturas. Dice que estas capitas de nieve, ¿no? Después de haberse acumulado, después de haberse compactado, se van a recristalizar.
Y este tercer proceso de recristalización es la que le da, ahora pondremos, ¿no? Aparente, 10, 20 años podríamos haber dicho, esta recristalización es la que le da el carácter permanente, eterno, ¿no? Antes podríamos haber dicho, de la permanencia de esa capa de nieve. Para haberse quedado toda esta gruesa capa de nieve, vuelvo a recalcar, se ha tenido que producir cada uno de esos procesos. Primero la acumulación, ¿no? Esa acumulación, ¿no? Ha hecho que luego capa sobre capa se compacte. ¿Y qué pasa cuando se compacta, no? Se solidifica. Eso es sinónimo, ¿no? Y eso nos ha dado al tercer paso, la recristalización. Por eso cuando uno llega a estos glaciares, ¿no? Esta capa de hielo, hace 20, 25 años, no se descongelaba con facilidad. Al contrario, muchos de estos permanentemente vienen a ser el origen de muchos ríos. Pero ahora, con el calentamiento global, la temperatura promedio se está incrementándose en el mundo, particularmente en las zonas tropicales, como somos nosotros, el Perú. Por eso que en el Perú nuestros glaciares, ¿no? Son los más vulnerables del mundo. Por eso el Perú va a ser uno de los primeros países en el mundo en perder sus glaciares, ¿no? Este proceso que ha durado cientos de años desde la acumulación, la compactación, la recristalización, que nos hacía ver en un momento como eternos estas masas de hielo, hoy se están descongelando, ¿no? Entonces, no sé si habrán visto, por ejemplo, aprovechando esta recristalización, especialmente en Alaska, en el Polo Norte, ¿no? Saliendo del invierno hacia el verano, se hacen grandes competencias que consiste en esculpir grandes bloques de hielo, ¿no? Que duran 2, 3, 4 días más después de haber sido tallados y esculpidos, porque estamos hablando de hielo recristalizado. Este hielo no se derrite como se derrite tan rápidamente esa delgada capa que llamamos escarcha o helada, ¿no? Es el resultado de esto, ¿no? Dentro de la dinámica, ¿no? De esa dinámica de acumulación, compactación, recristalización, podemos establecer que en un glaciar también podemos encontrar una estructura definida, ¿no? La primera, la zona de acumulación. ¿Y qué es la zona de acumulación? Como estamos viendo, es la zona alta. ¿Sí? Es la zona alta. Es la zona donde les decía, por efectos del descenso de las temperaturas, acá permanentemente va a haber renovación de la capa de hielo. ¿Sí? En la parte más alta. Es donde todos los días, todas las noches, específicamente hablando, la nieve, ¿no? Se irá acumulando, 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 para luego compactarse y convertirse en hielo. ¿Eh? Después haremos mención a la zona de ablación. ¿Y qué es la zona de ablación? Estamos viendo básicamente acá, ya, ¿no? Totalmente diferente. Si aquí, y lo voy a hacer, si es, espero se note, ¿no? Si aquí estamos viendo una coloración blanquecina, ¿no? Casi ni se nota lo que estoy escribiendo con blanco por acá. Vamos viendo que en la parte inferior, ¿no? Ese blanquito ya no es tan blanquito, sino ya se torna algo marroncito. La zona de ablación es la parte más baja del glaciar, ¿no? Por consiguiente es la zona donde el hielo comienza a derretirse, ¿sí? Donde el famoso proceso del calentamiento global comienza a atentar contra nuestros nevados. Y obviamente el proceso de descongelamiento empieza de la parte inferior de la zona de ablación, ¿no? Después haremos mención a esta zona que estamos llamando la zona de equilibrio. ¿Y qué es la zona de equilibrio? Nosotros
es la zona intermedia. Es aquella que nos permite diferenciar o separar la zona de acumulación a la zona de ablación. ¿Sí? Es la zona intermedia donde el hielo no se acumula ni tampoco se derrite, ¿no? Por eso hablamos de línea de equilibrio. Esto nos va a permitir establecer, ¿no? Por ejemplo, este es nuestro famoso glaciar de Quelcaya, ¿no? Antes de entrar a esto, una vez más hay que hacer mención a la dinámica. Vemos que este proceso no es un proceso estático, ¿no? Es un proceso eminentemente dinámico. Y dentro de esta dinámica vamos a ver diariamente, les decía, ¿no? Acá diariamente, a diario la nieve se va a acumular, se va a compactar y se va a recristalizar. Así como aquí diariamente la nieve por acción del sol, y ustedes se dan cuenta que esta es la temporada donde más, ¿no? Más expuestos estamos al sol, porque la gran cantidad o la mayoría de días que nos toca por vivir en este periodo en la región andina, nos muestra el cielo como ahora, totalmente despejado, ¿sí? Y en este lugar es donde, lejos de derretirse, también estas grandes masas de nieve por debajo van a ir trasladando terreno, ¿no? Gravas, piedras, lo que vamos a llamar más tarde las famosas morrenas. Entonces, tenemos como referencia nuestro glaciar, el glaciar de Quelcaya. Este es el lugar a donde nosotros podemos llegar, ¿no? Si vamos por carretera. A partir de acá hay que establecer una caminata un poquito más o menos extensa para llegar hasta este glaciar donde se encuentra nuestro Quelcaya. Entonces, ¿qué diremos de nuestro Quelcaya? Se había ubicado, si hemos visto en nuestras imágenes anteriores, en la cordillera de Vilcanota. Jurisdiccionalmente pertenece a la provincia de Canchis. Esto significa se encuentra en la región del Cusco. Tiene una longitud de 18 kilómetros. 18 kilómetros de largo, aproximadamente por 2,5 kilómetros de ancho, lo que se calcula con una superficie aproximada de 44 kilómetros cuadrados. Y miren, con solo 44 kilómetros cuadrados, estamos hablando del glaciar más extenso en la zona tropical, ¿no? Sus puntos más altos nos han dado un espesor de 200 metros y su punto más alto a 5.650 metros de altitud. Ese es nuestro Quelcaya, ¿no? Una vez más, el punto más alto de este glaciar, como algunos llaman también el lomo, se ha podido determinar una altitud de 5.600, mientras que en algunos lugares se fluctúa entre 4.900 a 5.000. Con 44 kilómetros cuadrados, estamos hablando del glaciar más extenso en zona tropical del mundo. Chévere, ¿no? Ese es nuestro querido Quelcaya. ¿Qué más? Importancia de los glaciares. Con esto terminamos, creo. ¿Para qué sirven los glaciares? Los glaciares sirven como la... Profe, ¿puede retroceder, por favor? Puedo retroceder con mucho gusto. Ya les he dicho, les voy a dar yo toda esta información. No os preocupéis. Ahí está, ¿está bien? El anterior, el glaciar. El anterior, ese. 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 Ya, listo. Importancia de los glaciares. Constituyen reserva de agua dulce, pero cuanto más de reserva constituirá, sabiendo que la mayoría se está derritiéndose, ¿no? Mantienen el balance hídrico y climático de las cuencas. Gracias a estos glaciares, muchos ríos
gozan de agua permanente. Por eso diremos que también aportan agua a muchos ríos, lagos y napas subterráneas, proveen estabilidad a los ecosistemas, abastecen de agua para el hombre y sus actividades, fomentan la actividad turística, recreativa, de aventura, ¿no? Ahorita nuestras rutas extraordinarias turísticas vienen a ser, por ejemplo, la ruta del Salcantay, la ruta del Chelcaya. Estas son los mejores momentos para ir a visitarlos, ¿no? Pero no tan cerca. Y a nivel de glaciares más extensos tenemos la Cordillera Blanca, Vilcanota, Vilcabamba, Ampato, Huayhuas. Dos de ellos enclavados en nuestra región. Y creo que con esto ya nos podemos retirar. Justo terminamos a la hora. Muy agradecido. Una balota menos, dos balotas terminadas de las dos que nos faltan. ¿Ya? Bien, jóvenes, nos vemos en respeto a la hora 9:59. Me retiro. Que tengan un Chao, profe. bonito fin de semana. Un abrazo a todos y cada uno de ustedes. Cuídense. Se viene la cuarta ola. Felizmente ustedes están muy bien vacunados, ¿no? Nos Cuarta, vemos. profe.